Buenos días, señor, o buenas tardes, buenas noches. Hoy le vengo a hablar sobre el sufragio universal y algunos conceptos básicos que este tema tiene. Primeramente, ¿qué es el sufragio universal? Como ahí bien lo dice, es el derecho a voto de toda la población adulta de un estado sin excluir a los ciudadanos por condiciones como su sexo, su situación social o su procedencia, entre otras. Como bien lo dice ahí, el sufragio universal es como un derecho, es como una oportunidad que se le da a todas las personas, en este caso adulta, de mayores de 18 años, en este caso aquí como en El Salvador, de un estado, sin importar su sexo, religión, cultura, situación económica o social, o su procedencia, etc. En ocasiones también se comete el error de utilizar el término sufragio universal para referirse al derecho a voto únicamente de los hombres, refiriéndonos al género masculino. Y esto a veces siempre pasa que a veces hay un error o se confunden al creer que solo se refieren al sufragio universal masculino, ya que antes los hombres, los hombres, solo ellos podían votar. Las mujeres no tenían como una identidad en la sociedad, no las aceptaban, no les daban importancia, porque siempre estaban en las casas, cuidando de sus hijos, limpiando su hogar, o haciendo la comida, y etcétera. O sea, a las mujeres casi solo la usaban como un objeto para que solo les servía para, pues, en parte su bienestar y en parte que, pues, eh, cuidaba y aseaba la casa. Eh, las mujeres tardaron mucho más en conseguir este derecho en todos los países, y es muy cierto, ya que, como lo vuelvo a repetir, las mujeres no eran muy importantes en esas épocas. ¿Para qué sirve o cuál es su función? Sí, el sufragio universal sirve más que todo para que la ciudadanía elija qué partido quiere que lo gobierne, y quiénes quieren que sean sus representantes, o cuál desea que sea el resultado de lo que se vota. Eh, Condiciones garantizadas del voto. Está universal, secreto y directo. El universal significa que todos deben poder votar, sin importar, como anteriormente dije, religión, situación económica, social. El secreto significa que nadie debe poder saber por quién votó otro ciudadano. Nadie debe saber por quién por quién eligió, por qué o por quién eligió ese representante. Directo. El voto debe ser por el candidato electo y no por representantes secundarios que luego votarían de nuevo para elegir al candidato. Como ahí bien lo dice, tiene que ser un voto directo a solo un representante, a solo un partido. No puede votar a otros demás partidos, a otros representantes, solo tiene que ser directo, solo tiene que ser a uno. Así igual, este sufragio universal tiene tipos de sufragio, y entre estos está el universal y el restringido. El universal, como aquí bien lo dice, garantiza el derecho de participación electoral a todas las personas. Es decir, que, ¿cómo se dice? Garantiza el derecho de participación electoral a todos los adultos, eh, sin, de una nación, sin hacer distinción alguna por su raza o por su religión, género, orientación sexual, posición social, etcétera. Y restringido, que, como ello dice, permite el derecho a votos a las personas que aparezcan en un censo específico. Permite el derecho a voto a las personas que aparezcan en un censo específico. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, una lista elaborada en base a ciertos criterios que permiten el ejercicio político. También estarían las preguntas de la página 164, las cuales son: ¿cuál es la diferencia entre regímenes presidencialistas y parlamentarios?
La diferencia de estos dos regímenes es, es que está en que en el parlamentarismo el poder ejecutivo se integra por un presidente o una monarca, jefe de Estado con limitados poderes y un gobierno designado por el Parlamento, al que en cualquier momento puede censurar. Y en el presidencialismo presidencialista, el jefe de Estado y de gobierno coincide en la misma persona, no son objeto de censura parlamentaria y el poder legislativo se limita al ámbito de la elaboración de leyes. Y también está la otra pregunta que sería ¿qué se entiende por sufragio universal? Que, pues bien dicho anteriormente, es un sistema electoral en el que tiene derecho a votar todas las personas mayores de edad, sea cual sea su sexo o condición. Muchas gracias. Muy buenas, señora Tatiana. Eh, Ahorita me tocaría hablar sobre la historia y el origen del sufragio. Mi nombre es Carlos Aristides Calderón, del primero A. Bueno, primero tenemos que saber que cuando empezó esto del sufragio. Esto del sufragio empezó en la antigua Grecia, donde solamente los hombres votaban. Pero después, con la llegada al siglo XVII, durante la época del iluminismo y el racionalismo, se implementó el sufragio masculino. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, solo los hombres con un nivel social medio o alto o con unos específicos requisitos podían votar. Después de un tiempo, ya los hombres, ya cualquier hombre podía votar. Pero la pregunta es, en ese tiempo, ¿por qué se le llamaba sufragio universal si solo los hombres con un nivel específico pueden votar? Eso no tiene nada de sentido. Bueno, a medida que el tiempo pasaba, se implementaron otras leyes, las leyes de poder pelear por sus derechos y de exigir la libertad de cada uno. Y aquí fue donde las mujeres empezaron a hacer protestas, lucharon para que el sufragio universal sea universal, como dice su nombre. Así que las mujeres empezaron protestas y el gobierno se vio empujado y les aclararon la mente. Y después de un tiempo, ya el sufragio universal se decretó que es para hombres, mujeres, sin importar el género ni la raza. Y eso es bueno. Y como dice ahí, en los últimos 15 años en El Salvador y otros países de América Latina con más antelación que acá se ha dado un movimiento amplio de mujeres. Esto hace referencia a lo que había dicho anteriormente, sobre que las mujeres pelearon por su derecho y al final se les fue otorgado. Y también, aquí no lo puse, pero en el año de 1950, el presidente de entonces aprobó el voto a la mujer, llegando así a un sufragio universal equitativo. Y a mí me ha tocado responder esas preguntas. La primera sería, ¿qué etapas ha seguido la evolución de la democracia en la historia occidental hasta llegar al sufragio universal? Como he dicho en la presentación, esto empieza por la Revolución Francesa, donde el sufragio era solo para el hombre con un nivel social medio. Después de la segunda mitad del siglo XIX, todos los hombres ya poseían el sufragio, pero después del siglo XX, ya todas las personas podían votar, hombres, mujeres, sin importar el género ni la raza. Y mi última pregunta es, ¿qué limitaciones al sufragio universal ha habido en los países occidentales por diferencia de raza o etnia? Eso se refiere a dos puntos. Primero, la condición de extranjero. ¿A qué se refiere eso? La condición de extranjero es cuando una persona que no pertenece a una sociedad de un país, en esos tiempos no tienen los mismos privilegios que tiene el pueblo.
pero sí tienen algunos que le ayudan a ellos en ese momento. Y otra es la ausencia o limitación de la capacidad del libre discernimiento por cuestiones de edad, salud mental o situaciones de obediencia de vida, como es el caso de los militares o las personas que se encuentran ilegalmente privadas de su libertad. Bueno, hasta aquí termino. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención prestada. A mí me ha tocado hablar sobre el tema limitaciones al sufragio universal. Sufragio universal. El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de un estado, independientemente de su raza, sexo, creencia o condición social. Habitualmente se entiende de forma más concreta en el sentido de más ligado a la extensión del voto a la población adulta femenina. También mencionaré los tipos de sufragio. Para empezar, el sufragio censitario, en el que votan solo hombres que cumplan una serie de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social alta. Sufragio masculino calificado, en el que pueden votar todos los hombres que supieran leer y escribir. Sufragio femenino, reconociéndose el derecho a voto de las mujeres. Sufragio sin calificación, en el que se establece el derecho a voto de todas las personas, sin discriminación a su nivel educativo, incluyendo a los analfabetos. Sufragio sin discriminación racial. Se garantiza el derecho a voto de todas las personas sin discriminación racial, ni de su pertenencia étnica u origen nacional. Limitaciones al sufragio universal. Pese a que se considera un logro de la democracia y algo imprescriptible, en todo sistema político moderno a lo largo de la historia de los siglos XIX y XX, e incluso en la actualidad, el sufragio universal tiene excepciones que varían en su tratamiento de país a país. Las limitaciones al derecho a votar dentro de un sistema de sufragio universal tienen generalmente que ver con dos cuestiones: la condición de extranjero, la ausencia o limitación de la capacidad de libre discernimiento, por cuestiones de edad, salud mental o situaciones de obediencia medida, como es en el caso de los militares o las personas que se encuentran legalmente privadas de su libertad. Limitaciones que anulan el sufragio universal. Las exclusiones que algunos países establecen por razones raciales, étnicas, sexuales o sociales, como la pobreza o el analfabetismo, son exclusiones que afectan la esencia misma del sufragio universal, volviéndolo inexistente. Algunos de estos casos están definidos por la prohibición generalizada de votar que muchos países occidentales impusieron a las mujeres durante el siglo XIX, gran parte del siglo XX, basado también en diferentes razas o etnias. Por ejemplo, podemos mencionar en Estados Unidos, donde aunque los afroamericanos tenían técnicamente derecho a votar, se les negaba su ejercicio mediante intimidaciones u otros medios. Como parte del grupo me ha tocado contestar una pregunta, la cual es: ¿en qué fecha se implanta en El Salvador el sufragio universal? ¿Se ha mantenido desde esa fecha? En el caso de El Salvador fue hasta en 1950 que el presidente de esa época aprobó el voto a la mujer, llegando así al sufragio universal, donde hasta hoy en día se mantiene. Buen día, maestra. Yo le hablaré sobre las limitaciones al sufragio universal. Que sea considerado un logro de la democracia y algo imprescindible en todo sistema político moderno,
a lo largo de la historia de los siglos XIX y XX e incluso en la actualidad, el sufragio universal no ha sido posible por diversas políticas, grupos de presión o regímenes políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos países, a pesar de todos los derechos y leyes que se hayan creado para que todos podamos votar, en algunos países no se aplica esto por su forma de su política. Por ejemplo, en Europa está la monarquía con la reina de Inglaterra, o en otros países donde hay una dictadura. En el pasado, numerosas sociedades han negado el derecho a votar, basándose también en diferencias de raza o etnia. Por ejemplo, durante la era del apartheid, no estaba permitido el voto a razas que no fueran la blanca en Sudáfrica. Igualmente ocurría hasta la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, donde aunque los afroamericanos tenían técnicamente derecho de votar, se les negaba su ejercicio mediante intimidaciones u otros medios. En mitad del siglo XX, el racismo que tenían las personas de color de piel blanca hacia la de color piel oscura era tan grande que muchos de sus derechos eran recluidos, como en este caso es el del sufragio. Y sus votos no eran tomados en cuenta o no los hacían votar. También esas personas eran utilizadas como objetos en este tiempo. Por ejemplo, eran esclavos o los ocupaban mayormente para hacer trabajos pesados. Esto porque las personas de piel blanca pensaban que era una raza pura. El Ku Klux Klan, formado después de la Guerra Civil estadounidense, fue una de las organizaciones que destacó en este comercio. ¿Pasar? Ahí podemos ver una imagen de alguien votando en este tema y una imagen de cómo es el Ku Klux Klan. Pasar. Muchos sistemas de sufragio excluyen constitucionalmente y legalmente a votantes potenciales como lo son residentes de nacionalidad extranjera, ciudadanos convictos y enfermos mentales. En este último caso se argumenta que las personas con enfermedades mentales como son el retraso mental no pueden, por así decirlo, votar porque como tienen deficiencias para pensar por sí mismos o razonar por sí mismos, pueden que terceros los influyan para que su voto sea dirigido hacia alguien específico. Los convictos no pueden votar por la reclusión o privación de libertad. Este caso se le llama los votos que no cuentan, porque a pesar de que sean personas y tienen derecho a votar sin importar su raza, por estar arrestados no pueden votar por su representante. Y en el caso de los extranjeros, la calidad de votante está ligada con la posesión de la ciudadanía en el estado que se reside. Sin embargo, la legislación y derechos constitucionales por lo general conceden el derecho a sufragio, elecciones locales y o nacionales, previa residencia por un periodo de tiempo. Pasarlo. Y ahí tenemos ejemplos de una persona con deficiencia mental votando y el voto nulo de las personas convictas. Ahí está. Ahí está.